Cuando nos disponemos a emprender un viaje a un lugar que no conocemos aún, vamos cargados de cosas que por fortuna no pesan. Van en nuestra imaginación. Y aunque tengamos mucha información sobre nuestro destino, es más rico el territorio de nuestra fabulación. Costa Rica es un nombre sugerente. Se lo dieron a un país centroamericano porque se supuso que su tierra escondía un pozo inagotable de oro. Quienes se dirijan hoy a Costa Rica ya saben que aquella creencia se desvaneció como una quimera y que el desencanto por la ausencia de oro hizo que la codicia se olvidara de esta tierra durante algunos siglos. Precisamente el olvido y el tiempo han mantenido otras riquezas que entonces no se valoraron. El gran tesoro de Costa Rica es su diversidad biológica. Visitar este país 10 veces más pequeño que España equivale a recorrer la 10ª parte del mundo. Su riqueza natural es tanta que hasta las cenizas se hacen fértiles al caer en esta tierra. La fascinación del hombre por la contemplación del fuego, sobre todo cuando surge de las entrañas de la tierra, convierte al volcán Arenal en la primera cita de muchos visitantes de Costa Rica. Este país centroamericano es una estrecha franja de tierra que se yergue bruscamente como apretada por dos grandes océanos, y el volcán está situado en el centro norte de su territorio. La figura del Arenal, siempre cónica y serena, se contemple desde donde se contemple, recuerda a las pirámides precolombinas y emana el mismo mágico magnetismo y el mismo misterio. Entró en erupción en el año 1968, escupiendo lava y emitiendo una nube de cenizas que anegó los contornos. Desde aquella primera explosión, mantiene su cono permanentemente encendido y cada pocas horas expulsa piedras, cenizas y gases por medio de explosiones que producen el ruido de los truenos. Después de cada rugido, se impone un silencio pesado. Modernos sistemas de detección de este tipo de fenómenos han permitido seguir viviendo cerca de este desarreglo del planeta a partir de un nuevo acuerdo de convivencia que respeta sus desahogos. La laguna Arenal es artificial y fue construida después que el cráter diera los primeros sustos lanzando fuego. Su construcción supuso la desaparición de algunos pueblos y el desplazamiento de otros. Pero sus aguas, además de absorber las cenizas y otras emanaciones del volcán, permiten el aprovechamiento hidroeléctrico y el riego de las tierras del noroeste. Las erupciones del volcán Arenal han transformado la vida de la zona, porque se han convertido en un espectáculo que atrae un gran número de visitantes. Gracias a esta afluencia,
Se han incrementado servicios que hasta entonces estaban poco desarrollados o no existían, como el alumbrado público, el teléfono o las áreas verdes. Y existe la posibilidad de quedarse a dormir cerca de donde ruge el gigante. Tomando como base el pueblo de la fortuna, puede llamar la atención del viajero gente que a pie, a caballo o en bici se adentra por una pista de tierra. El último tramo del recorrido exige que enfrentemos nuestras fuerzas a un estrecho y tortuoso sendero que desciende bruscamente hasta el fondo del cauce del río La Fortuna. Al final del camino, nos encontraremos ante una cascada de agua que cae desde una altura considerable. El balneario de Tabacón, situado junto a la ladera del volcán, ofrece la posibilidad de sentir el contacto con el fuego del interior de la tierra de una manera controlada. Las aguas, que provienen de las entrañas del volcán, se mezclan para suavizar su temperatura. Los baños están indicados para la curación de enfermedades musculares y óseas. En todo caso, el mero hecho de bañarse en un medio como este contiene una mezcla de rito y voluptuosidad innegable. Siguiendo camino hacia el este del volcán, se extiende una fértil llanura. Los cultivos, como el de la papaya, se alternan con zonas de pastos pertenecientes a grandes haciendas. Tilahari es una de las grandes haciendas de este área. Parte de ella ha empezado a explotarse como hotel. Al estar en un medio en el que las zonas cultivadas se alternan con las vírgenes, tomándola como base, se pueden vivir nuevas experiencias relacionadas con la naturaleza. El propio jardín es una exposición de plantas ornamentales. El clima tropical de Costa Rica es el ideal para muchas de estas especies que no florecerían ni arropadas con mantas y bufandas en otras latitudes. Entre las flores exóticas puede contemplarse la guaria. Pese a que la guaria morada es la flor nacional de Costa Rica, no se da con ella fácilmente. Otra flor delicada es la orquídea. En Costa Rica hay inventariadas 1.200 especies de estas plantas. Los pájaros que pululan por el jardín nunca se van muy lejos. En el hotel se encargan de tenerlos bien alimentados y de mantener sus condiciones de vida para que las aves puedan desarrollar su vida normalmente en los alrededores. Los viajeros atraídos por pequeñas manifestaciones de la naturaleza pueden visitar un mariposario dentro de la misma finca. En Costa Rica viven más de 1.500 especies de mariposas y abundan las granjas. Entrar en un mariposario es como introducirse en un arco iris en el que los colores jugaran a combinarse incesantemente. En este, las más vistosas son las mariposas búho, llamadas así por los curiosos ocelos que presentan sus alas. Durante el siglo pasado, muchas familias de mariposas han estado en trance de extinción o han desaparecido. Los mariposarios no solo son espacios de exhibición de mariposas, sino aulas en las que se enseña el papel de estos pequeños animales en el mantenimiento del ecosistema. Abajo se paran. La finca y los alrededores ofrecen diversas posibilidades de aventura. Debe estar siempre bien apretado. Segundo, cuando vamos a bajar el río, yo tengo el remo nuevo. Si hago así, es que hay peligro.
La excursión puede prolongarse hasta 12 kilómetros río abajo. El encuentro con algún animal salvaje, de los que se esconden en la espesura de los árboles, servirá para constatar que se invade un territorio en el que una comunidad de seres, animales y plantas tiene su hábitat. El visitante debe procurar que su presencia perturbe lo mínimo posible para que el equilibrio que encuentra no se rompa. El ecoturismo es el disfrute de la naturaleza respetando las leyes que la sostienen. A medida que el viajero vaya entendiendo y cumpliendo sus reglas, en esta u otras excursiones, irá experimentando en su práctica mayores satisfacciones. El respeto por la naturaleza es algo más que un reclamo turístico para Costa Rica. Responde a una política de Estado en la que colaboran organizaciones extranjeras. En Turrubares de Orotina, una fundación canadiense se ocupa de la conservación de la lapa roja. Esta especie era muy abundante en la zona del Pacífico, pero en algunas áreas ya ha desaparecido por completo. Gracias a la fundación, aquí sigue llenando de vida las copas de los árboles con sus sonidos estridentes. La misma fundación mantiene una granja de iguanas como si fuera de pollos. Su carne es muy apreciada y suele consumirse en la zona desde tiempos inmemoriales. En este caso no hay peligro de extinción de especie. Todo lo contrario, estos lagartos son muy abundantes en toda Centroamérica. Según los propietarios de la granja, con la cría de iguanas es posible producir más carne que con la de cualquier otro animal y sin necesidad de desforestar la zona. Atravesar Costa Rica supone toparse con altas montañas, a menudo muy agrestes. Sus sistemas montañosos y su alto régimen de lluvias dan lugar a ríos muy caudalosos que se precipitan al mar en vertiginosas caídas en las que abundan las cascadas y los rápidos. El rafting es un descenso por los rápidos. Costa Rica es un verdadero paraíso donde practicarlo. Puede hacerse en los ríos Pacuare y Reventazón, que dan sus aguas al Atlántico, y en el Coribicip, que las da al Pacífico. En el supuesto de que el curso de este río siempre fuera tan precipitado, los practicantes de rafting que pasan a nuestro lado pronto se verían en ese océano. El litoral pacífico es el más grande de Costa Rica, con más de 1000 kilómetros de largo. El Golfo de Nicoya contribuye a prolongarlo. Varios ferries unen diariamente Punta Arenas con Playa Tambor, situada al otro lado del Golfo. Su servicio evita el largo rodeo que exige llegar por tierra a esta península, que es uno de los lugares preferidos por los costarricenses para disfrutar el verano. La mejor época para venir es la comprendida entre los meses de diciembre y mayo. La travesía lleva poco más de una hora sorteando una serie de islas que hacen de barrera a las olas.
lo que permite una navegación cómoda en cualquier época del año. El viaje es tranquilo ahora. En otro tiempo, este mismo viaje podía estar lleno de sobresaltos. Estas aguas y estas islas fueron refugio de míticos piratas y corsarios, como Drake, Morgan y Cook. Precisamente Cook murió cerca de aquí y fue enterrado en Cabo Blanco. Al dejar Puerto Paquera, la carretera se adentra en un paisaje de leves colinas en el que el arbolado se alterna con tierras dedicadas a pastos. Los habitantes de esta zona han vivido tradicionalmente del ganado. Unos terrenos recién explanados y nuevas construcciones introducen en una sucesión de cambios que transforman de repente el paisaje. Se ha entrado en una finca rústica de 2.500 hectáreas, de la que una parte ha empezado a dedicarse al recibimiento de visitantes. El complejo de Playa Tambor se asienta en un antiguo manglar que ha quedado convertido en un parque. Un manglar es un lugar donde crecen los mangles, una familia de árboles y arbustos muy común en las costas y lugares pantanosos afectados por las mareas. Su particularidad es que pueden vivir en aguas saladas porque expulsan la sal por las hojas. Fuera de los caminos acotados que evitan las zonas pantanosas, el manglar se conserva intacto, permitiendo la observación a corta distancia de animales que continúan considerándose en su hábitat. El lugar impone de repente las condiciones de un mundo que, aunque está a escasos metros de un espacio invadido recientemente por el hombre, sigue albergando a sus huéspedes habituales, que tienen unos códigos de comportamiento totalmente diferentes. Pasar de un mundo a otro es como transportarse en unos minutos a muchos kilómetros de distancia. Los únicos seres que pasan del lado virgen a la zona de los recién llegados son las lapas, y lo hacen con total desparpajo, como si por vivir en las alturas estuvieran por encima de las leyes que rigen en uno y otro lado. En la finca funciona una asociación encargada de proteger esta especie en la zona. Las playas se extienden entre el mar y el manglar. Las palmeras y los higuerones protegen del sol a los bañistas hasta la misma línea marítima cuando la marea está alta. En los alrededores abundan los lugares solitarios donde es fácil imaginar que nadie haya estado antes. Dejando la playa Tambor, la mayor parte de las exploraciones que pueden hacerse en estos contornos tienen como territorio el mar y la vida que se desarrolla en su entorno. El único problema que puede plantearse es qué rumbo seguir, pues todas se presentan prometedoras de entrada. El Parque Curú es un área declarada refugio de fauna silvestre para proteger la fauna de la zona, en la que hay catalogadas 115 especies de aves marinas y terrestres, entre otros tipos de animales. En un paseo por el parque, es bastante habitual que salga al paso del explorador algún compañero de viaje espontáneo. Costa Rica cuenta actualmente con 9 grandes áreas de conservación que comprenden más de 100 lugares declarados parques nacionales o reservas de diverso tipo. A comienzos de siglo, el bosque ocupaba el 90% de toda Costa Rica, pero la cobertura vegetal se fue reduciendo debido sobre todo a la expansión de la frontera agrícola llevada a cabo por colonizaciones espontáneas que buscaban tierras para el cultivo y prados para el ganado. Curiosamente, la avalancha desforestadora la ha detenido el turismo.
Gracias a la afluencia de visitantes, Costa Rica ha orientado su economía hacia un turismo que ve en la naturaleza no solo una obra de arte, sino un patrimonio que es preciso cuidar para que la vida siga siendo posible en el planeta. Un teléfono verde que funciona las 24 horas del día recoge las denuncias de agresiones al medio ambiente. Para reponer fuerzas, recomiendan acudir a la playa Cocalito. Aunque esta playa está en la costa del continente, solo tiene acceso por mar. A veces pasan varios días sin que nadie pise su arena ni perturbe sus aguas. Por eso sorprende encontrar en ella a alguien que nos ofrezca de comer y una cerveza. Un personaje, Vázquez, se dedica a preparar barbacoas a quienes vienen a visitar la playa. En mi casa come y bebe el que tiene hambre y el que tiene sed. Esa es mi forma de ser y gracias a Dios, viera que me siento muy bien. Cerca de la playa Cocalito está Montezuma, un pueblo que ha dado un salto en el tiempo en muy pocos años. Hasta los 80 carecía de electricidad. Los visitantes que pasan por aquí han transformado la vida y el talante de la población. Actualmente, una organización local realiza campañas de educación ambiental y organiza limpieza de playas los fines de semana. En Montezuma se repite el fenómeno de un tipo de desarrollo impulsado por un turismo cuidadoso. En el pequeño pueblo se vive la sensación de estar en una nueva frontera. Los servicios son los indispensables para sentirse en contacto con el resto del mundo, en un medio en el que se acepta y cultiva la primacía de la naturaleza. En nuestra segunda excursión hemos elegido como destino a la isla Tortuga. Nos han asegurado que encontraremos playas vírgenes de arena blanca que se cuentan entre las más bellas del Pacífico. La isla Tortuga son en realidad dos islas, llamadas Alcatraz y Tolinga. Ambas están deshabitadas. En la isla se dispone de una instalación de canopy. Es una polea, es la que va en la cuerda. Nosotros la... Frena, se sienta, despacio, 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 ok, go. Para tener la fiesta en paz, es preciso someterse a las normas de seguridad, equipándose con un arnés y un regulador de velocidades. Aquí las palmeras sustituyen a los árboles que se han visto mil veces en las películas de Tarzán, y los cables metálicos suplen a las lianas para mayor seguridad de los que deciden imitar al héroe de la selva. Una embarcación se acerca lentamente, destacándose entre los barcos de recreo que suelen verse en esta zona de vacaciones. Se trata de una embarcación tradicional para la pesca y el transporte. Su ocupante, Monchito, vive del turismo a su manera. Se dedica a pescar ostras y langostas. Su cosecha desaparece diariamente en el estómago de los visitantes de Isla Tortuga. Las prepara de manera muy simple. Apertura de concha, tabasco, limón y cebolla. Cuando entran en el paladar, se siente como si inundara la boca todo el sabor del mar. Cuando abandonamos la Isla Tortuga,
Monchito vuelve a su soledad. Él y su pequeña embarcación representan lo único permanente en esta isla deshabitada en medio del Pacífico inmenso. El viajero que quiera cruzar desde el Pacífico hasta el Atlántico, que en este área toma el nombre de Mar Caribe, se encontrará frente a un impresionante muro verde en el centro del país. En medio de un majestuoso paisaje tapizado de vegetación, solo los ríos han encontrado resquicios para abrirse paso hasta ese otro gran océano que ciñe a Costa Rica como si quisiera cruzarla. La carretera que une actualmente San José con Puerto Limón, capital de la zona caribeña, solo existe desde 1987. Hasta su apertura, pasar de un lado a otro constituía una auténtica aventura. Estas condiciones, adversas para la colonización, son las que han salvado al Parque Braulio Carrillo, situado en el centro del país, de la degradación y han permitido que hoy sea un importante depósito para las fuentes y los ríos y un poderoso pulmón para la zona centro. El Parque Braulio Carrillo comprende numerosos bosques de tipo nuboso y lluvioso, catalogados en ambos casos como primarios. Esto quiere decir que han crecido espontáneamente. A muchos de sus rincones aún no ha podido llegar el hombre. Solo en la parte a la que ha tenido acceso se han reconocido ya 6.000 especies vegetales diferentes que convierten el parque en uno de los ecosistemas más complejos del planeta. Desde fechas recientes, un teleférico permite adentrarse en zonas que de otro modo serían inaccesibles para los visitantes. Los árboles y las palmeras que son muy altas. Lo que más impresiona es verse envuelto por una masa boscosa que parece una nube verde que nunca se llega a ver completamente. Si se consigue contemplar entera la copa de un árbol, su tronco se pierde en una maraña de lianas y plantas parásitas. Algunos de estos árboles pueden llegar a soportar 1000 kilos de peso de sus plantas huéspedes. Después de ver el bosque con ojos de animal trepador, la vuelta permite contemplarlo a vista de pájaro. Ahora ya sabemos que su apabullante presencia se basa en un equilibrio que puede romperse fácilmente, como un castillo de naipes. En este conjunto de plantas, unas protegen a otras, como si entre todas hubieran urdido un dispositivo común e inteligente de autodefensa. La primera impresión que se tiene al llegar a Puerto Limón, capital de la provincia de Limón que se extiende a lo largo de la costa caribeña, es la de haber cambiado de país. La barrera de montañas que ha tenido a esta zona incomunicada con el resto de Costa Rica ha dado lugar hasta una población diferente. El color de la gente y el idioma que se oye en la calle, aunque también se habla español, configuran una realidad totalmente distinta. El idioma dominante es el patuá, de origen inglés. Pese a que este fue el primer punto de la tierra costarricense que tocó Colón,
La historia de Puerto Limón comienza realmente en el momento en que Costa Rica necesitó un puerto y una vía de acceso al Mar Caribe para exportar su café y su cacao a Europa. La decisión fue construir una vía férrea que llegara hasta aquí desde el Valle Central. La escasez de mano de obra en el país y la incidencia de la malaria, agravada por las excavaciones que se realizaban, hicieron venir a gentes de color de países vecinos que eran más resistentes a esta enfermedad por convivir con ella. La concesión de la obra a un norteamericano decidió que la mayoría de los trabajadores fueran jamaicanos que compartían su idioma. Acabada de construir la vía férrea, los trabajadores se incorporaron a las plantaciones bananeras recién establecidas en la zona por la United Fruits norteamericana. La economía de esta zona se sigue basando todavía en el banano, que es, con el café, el cultivo agrario más importante del país. Muchas casas de la ciudad reproducen el modelo de la vivienda colonial jamaicana. Vivienda, lengua, costumbres y artes son manifestaciones en las que se puede apreciar una cultura aislada, pues a pesar de la vía férrea, la vida de Puerto Limón siguió discurriendo de espaldas a la del resto del país. El viajero que llega hasta aquí se encuentra con un Caribe distinto, con un Caribe rebelde, como la gente que habita en sus costas. San José, la capital de Costa Rica, es una ciudad relativamente joven. Fue fundada en el siglo XVIII sobre la base de una antigua aldea que sobrevivió por puro empeño de los hacendados de los alrededores, los cuales se impusieron venir todos los días de fiesta para que el núcleo urbano no se desintegrara. La ciudad solo tiene 300.000 habitantes y alcanza los 800.000 con el área metropolitana. Mucha de la gente que atesta las calles durante el día volverá a sus pueblos cuando termine la jornada. San José es para el visitante una ciudad fácil y manejable. Su trazado reticular, con calles y avenidas numeradas, permite orientarse sin dificultad. Sus lugares de interés, situados en el centro, se pueden recorrer a pie porque están separados por unas cuantas cuadras o manzanas. Lo más significativo de San José está en el Fuerte Bellavista, un antiguo cuartel. El presidente Figueres disolvió el ejército en 1948 y dedicó su presupuesto a la educación y a la mejora de vivienda y de otras coberturas sociales. Desde que los costarricenses disolvieron la institución castrense, han resuelto sus conflictos en mesas de negociaciones, sus discrepancias internas en las urnas, en una de las democracias más consolidadas de América Latina. El antiguo cuartel se ha convertido en el Museo Nacional, en el que puede verse gran cantidad de objetos históricos y arqueológicos. Son especialmente interesantes las colecciones dedicadas a la cultura precolombina, sobre todo las de cerámica y oro. El Museo Nacional parece una metáfora de Costa Rica. Un edificio concebido para fines destructivos se ha convertido en el lugar donde se conservan los recuerdos del país hasta sus culturas más remotas.
Cerca del museo puede verse el monumento nacional que recuerda el que quizás sea el único conflicto serio librado por los costarricenses contra un enemigo exterior. Representa la victoria de las 5 repúblicas centroamericanas sobre el filibustero norteamericano William Walker. La batalla principal librada por los costarricenses duró un cuarto de hora. A los habitantes de San José se les llama josefinos, y si hubiera que definirlos, habría que decir que son acogedores y afectivos. El visitante extranjero que entienda el castellano notará que abusan de los diminutivos. Esta tendencia puede que se deba a un intento de reducir al tamaño humano las apabullantes manifestaciones de la naturaleza que los cercan. San José está rodeada por altas montañas. Sea o no esa la razón, el idioma que se oye en la calle es rico y suena muy agradable. Algo que puede llamar la atención es el uso que hacen de los teléfonos públicos. Al parecer no hay escasez de aparatos, sino que los costarricenses en general son muy comunicativos. En todo caso, este factor debe tenerse en cuenta si se tienen que hacer llamadas. Uno de los lugares de encuentro de San José es la Plaza de la Cultura, donde se encuentra el Teatro Nacional. Se hizo por puro amor propio, después que una cantante española de ópera se negara a actuar en Costa Rica por carecer el país de un teatro adecuado. La frustración que produjo este episodio llevó al gremio de productores y comerciantes cafeteros a someterse voluntariamente a un impuesto con tal de disponer de un foro que pudiera albergar grandes espectáculos. Actualmente el Teatro Nacional tiene una temporada llena de acontecimientos culturales procedentes de todo el mundo. Debajo del Teatro Nacional puede visitarse el Museo del Oro, que concentra más de 2000 piezas de oro labradas en el periodo precolombino. Algunas de las que se exhiben en este museo pudieron lucirlas los indígenas que recibieron a Colón cuando recaló en las costas costarricenses en su cuarto viaje. Al parecer, los indígenas atribuían al oro cualidades mágicas y su uso estaba restringido a personajes carismáticos como curanderos o chamanes, cantores funerarios y jefes guerreros. Junto a aderezos de uso ritual, pueden descubrirse también en el museo objetos de uso cotidiano que tuvieron que llenar de perplejidad a los recién llegados por su sofisticación, como por ejemplo las pinzas depiladoras. Antes de abandonar San José, es recomendable acercarse al Pueblo Antiguo, un parque situado cerca del aeropuerto. En el Pueblo Antiguo, los costarricenses han querido fijar para su memoria cómo ha sido y cómo es la vida de este país, en el que un seísmo o un volcán lo puede cambiar todo de repente. Las casas, auténticas, han sido traídas desde las distintas provincias. La bomba es la manifestación folclórica más típica de Costa Rica. Procede de la provincia de Guanacaste. Soy sabanero y de buena escuela. Y mi caballo recuaco que se pone a bailar y a trotar como buen caballo guanacasteco. Amarrado lo tengo afuera y su corazón debe estar seco. ¡Pa' que se llene de alegría! ¡Echémonos al punto, guanacasteco! Las bombas son composiciones poéticas, breves y populares que los danzantes lanzan en los descansos de los bailes de manera improvisada. Su contenido es por lo general amoroso.
A veces son falsos piques con fines de galanteo y a veces son piropos que explotan como bombas en medio del baile. ¡Bomba! ¡Qué linda que está esa chiquilla! Delgadita de cintura, que está apenas para un enfermo, y yo con calentura. No soy flor de jicaral, ni concha de mar afuera, ni tampoco soy guitarra para que me toque cualquiera. Costa Rica disolvió el ejército, pero no quiere deshacerse de sus bombas, y uno cree ver en ellas el carácter de los costarricenses que hasta cuando explotan lo hacen de manera pacífica. A pocas personas se les desvanece el deseo infantil de intentar ver el centro de nuestro planeta a través de la boca de un volcán. La posibilidad de un viaje al interior de la Tierra, siguiendo un supuesto túnel que desembocara en las antípodas, es una de las fantasías que más gente comparte. En el Valle Central de Costa Rica hay 12 conos volcánicos. Asomarse a cualquiera de ellos puede ser una forma de estimular nuestra imaginación al sueño de ese viaje. Quien pretenda hacerlo en el volcán Irazú, a 3.400 metros de altitud, debe intentarlo bien temprano para evitar la presencia de nubes. El volcán consta de 3 bocas y su última erupción tuvo lugar en 1963. El color amarillo verdoso del agua que tapona la boca principal evidencia que se siguen produciendo emanaciones. Las torrenteras todavía se muestran calcinadas. En medio de este panorama exhausto, la vegetación resulta inexplicable. La boca conocida como Playa Hermosa, aunque ya está extinguida, presenta el aspecto asolado del territorio donde se hubiera librado una batalla infernal. La presencia de nubes por encima y por debajo de las bocas del volcán contribuyen a configurar un paisaje fantasmagórico. Sin embargo, la misma lava que mata cuando está candente también fertiliza la tierra. Gracias en parte a los volcanes, este pequeño país contiene el 13% de la biodiversidad del planeta. Para despedirnos de Costa Rica, nos proponemos realizar un recorrido entre volcanes que desde las cumbres del Irazú discurrirá a lo largo del Valle Central por Cartago, Grecia y Sarchí, para terminar en el cráter del volcán Poás. La zona próxima al cráter se conoce con el nombre de Tararí, palabra indígena que puede traducirse por tonto. Se supone que quiere indicar que es de tontos vivir tan cerca de la boca amenazante del volcán. Sin embargo, las faldas del Irazú se consideran la huerta de Costa Rica. Uno de los cultivos que más sorprenden a primera vista en la ladera del volcán, teniendo en cuenta que estamos en una tierra caliente y húmeda, es el de la patata. Sin embargo,
Cuando se piensa que estamos a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud parecida a la de la zona de los Andes de donde es originaria, la sorpresa ya no es tanta. A medida que se desciende, los cultivos se van diversificando. La particularidad de Costa Rica con respecto a otros países americanos es que nunca ha sido tierra de hombres de armas, sino de campesinos. Este hecho ha marcado su historia y su carácter. En todo costarricense hay un hombre relacionado con la tierra y con el campo. En la zona intermedia y baja del Valle Central, las plantaciones de café imponen su verde oscuro. El café está relacionado con el surgimiento de la primera burguesía y con el nacimiento de la nación. Podría decirse que Costa Rica se ha hecho a base de granos de café. De esta parte del país sale el 85% de la producción nacional. En esta zona, los cultivos de caña de azúcar se alternan con los del cafetal. Durante la cosecha, el aire se llena de un olor dulzón y parece que se respirara miel. Los ingenios y los trapiches, que son las plantas de procesado, se encuentran cerca de las plantaciones debido a la conveniencia de reducir al máximo el tiempo entre el corte y el exprimido. De la caña se obtiene el azúcar y el ron, y también se saca otro alcohol que se usa como carburante de vehículos. El cañaveral y los cafetales son el germen de este país. En realidad, hasta el siglo XIX, Costa Rica no era otra cosa que este valle, y casi toda su población se concentraba aquí, alrededor de estos cultivos. Actualmente todavía viven en el Valle Central casi 2/3 de la población. Cartago es la ciudad más próxima al volcán Irazú. Fue la primera población del Valle Central y la primera capital de Costa Rica. En Cartago se encuentran las ruinas de la antigua catedral colonial que fue destruida por un terremoto. La nueva basílica, levantada precisamente donde, según se cree, fue encontrada una imagen de la Virgen por una campesina, permanece inmune a los seísmos. La creencia popular sostiene que la destrucción de la antigua fue por voluntad de la Virgen, que expresó así su deseo de que el templo se levantara en el lugar exacto donde fue encontrada su imagen. De ser cierta esta creencia, sería una prueba de que los elementos naturales no son ingobernables. La basílica alberga a la Virgen de los Ángeles, patrona del país, y es centro de peregrinación de los católicos costarricenses que constituyen abrumadora mayoría. Siguiendo hacia el norte, entramos en una zona colonizada a principios del siglo XIX, cuando el primer jefe del Estado ofreció premios a quienes abrieran caminos. En Grecia, como pueblo nuevo, optaron por combatir a los terremotos con moderna tecnología de la época. Tras la destrucción de un templo anterior, a consecuencia de un temblor de tierra, el cabildo tomó la determinación de levantar una nueva iglesia totalmente de acero. El siguiente pueblo es Sarchí, donde todavía siguen construyendo carretas tradicionales de madera. En el pasado, fueron exclusivamente instrumentos de trabajo que tuvieron vital importancia en las explotaciones de café. Las primeras decoraciones de carretas eran de flores y plantas naturales y se lucían solo los días de fiesta, cuando los dueños de las haciendas concurrían en el pueblo para oír misa. Poco a poco, la comodidad hizo que acabaran pintándolas. El peculiar pintado recibe el nombre de periqueo. Ahora le voy
a hacer un poquito en la parte de arriba aquí. A consecuencia del turismo, el periqueo ya no solo decora las carretas, sino los lugares más insospechados de Sarchí, hasta el punto de que todo el pueblo parece una carreta periqueada. De nuevo en la ladera de un volcán, ahora subiendo hacia la boca del Poás, encontramos una explotación de plantas y flores ornamentales. Los costarricenses han aprendido que estas flores para ellos comunes, porque encuentran aquí las condiciones ideales, gracias al clima y a la tierra enriquecida por los volcanes, tienen fuera de sus fronteras un alto valor. El destino de estas es la exportación. Decorarán interiores en hogares del mundo, donde hasta puede que se ignore dónde se encuentra Costa Rica. La exportación de plantas y flores tropicales constituye una entrada de divisas actualmente en auge. Otro nuevo cultivo que encontramos en el camino, en esta tierra dedicada tradicionalmente al café, es el de la fresa. Costa Rica ha estado muchos años olvidada por el resto del mundo, y sus hombres han vivido encerrados en sus valles, dedicados a lo que dictaba la costumbre. Quizás la altura arrogante de sus montes les impedía pensar en otros horizontes. El turismo, además de estimular con su presencia la conservación de espacios naturales, está dando a los costarricenses nuevas ideas acerca de las muchas posibilidades que tiene la tierra donde viven. Cuando llegamos a lo alto del volcán Poás, como final de nuestro viaje, un camino despejado se abre paso entre una espesura exuberante. La humedad hace brillar el verde de las plantas que asoman al camino. De pronto, al final del paseo, nos encontramos ante una cima de enormes dimensiones. La boca principal del volcán, con una abertura de más de 1 kilómetro de diámetro y unos 300 de profundidad hasta el borde de la laguna, es la más grande del mundo. Pero después de convivir con los volcanes, la idea de estar entre gigantes dormidos ya no nos parece tan temible. Contemplando las enormes bocas y el verdor que las rodea, creemos tener delante de los ojos la imagen más representativa de este país de tierra arrogante que transforma en fertilidad el fuego que arrojan sus volcanes.